La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos amigos y amigas a una nueva entrega de su programa Educando en Valores, un programa de la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación y que con mucha alegría realizamos sus queridos amigos Jonathan Rodríguez y Blanca González. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Blanca, de poder contar contigo en este programa y también poder contar con nuestros oyentes que como cada semana nos están siguiendo por la emisora y por las plataformas, recordando que estamos en YouTube y ahí nos puede escuchar, nos puede cada semana puede buscar el programa también por ahí si se le hace más fácil, pues recuerden que seguimos en las demás plataformas de podcast que la mayoría de las personas están, que Spotify, Amazon Music, también Apple Music y otras que también andan por ahí. Así que ustedes no se pierdan este contenido por nada. No hay excusas para no escucharnos. Claro que sí, en esta semana más que nosotros nos sumergimos en un tema que está calando en la población por lo impactante que es para cada ciudadano y lo importante que debe de ser que manejemos este tema, y es sobre la reforma que se le quiere hacer a la Constitución Dominicana, el proyecto que ha sido sometido por el presidente Luis Abinader. Y hoy tenemos un invitado que nos ayudará a entender un poco cada una de las situaciones que se pueden presentar con esta reforma que se le quiere hacer a la Constitución. Así que acompáñennos en este programa y como siempre nos ponemos en las manos del Señor con la oración que siempre nos hace Jonathan Rodríguez. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta semana que termina. Gracias, Señor, porque nos has dado vida para contar y nos has dado experiencia. Nos has dejado experimentar tu don, tus dones. Tú, Señor, también nos ayudas a poder cada día ser mejores. Te pedimos que nos ayudes en los retos diarios, que nosotros podamos también manejar cada dificultad con sabiduría. Y te pedimos que nos ayudes en la próxima semana para que así como esta pueda ser cada vez mejor. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Prepárate para vivir una fiesta llena de música y oración en el Vida Music Fest. Celebra junto a nosotros el 21 aniversario de Vida FM. Joel Antigua, Alisber Zapata, Braulio Vargas y Britney Rodríguez nos deleitarán con sus voces en un homenaje al ministerio 4x7. Además, adoración al Santísimo con Eduard Muñoz, Amaury Pérez, el Mimo Negro, representando las artes escénicas. Y para cerrar por todo lo alto, Alfareros, con toda su banda.
Domingo 29 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde en el auditorio de Casa San Pablo. Boletas a la venta en tix.do o en los diferentes puntos de venta. También a través del WhatsApp 829-763-0154. Pon a vibrar tus sentidos en el Vida Music Fest. Vida Music Fest. Estás escuchando Educando en Valores. Y bien, queridos amigos, ya de vuelta en nuestro programa Educando en Valores. Hoy queremos que ustedes se preparen para un viaje al corazón mismo de nuestra democracia. Hoy nos sumergimos en un tema que podría redefinir el futuro de la República Dominicana, y es la reforma constitucional propuesta por el presidente Luis Abinader. Imaginen por un momento ¿cómo sería nuestro país si cambiáramos las reglas fundamentales que lo rigen? ¿Qué oportunidades y desafíos nos esperan? Estas no son preguntas abstractas, sino decisiones que afectarán directamente nuestras vidas, nuestros derechos y nuestro futuro como nación. Por eso debemos de ver este tema con mucha seriedad. Para guiarnos en este crucial debate, tenemos el honor de contar con una mente brillante de nuestro país, y es el señor Alcides Díaz Batista, quien es presidente del Centro de Estudios Altagraciano, es periodista, investigador histórico y escritor. El señor Díaz Batista no solo es un experto, sino un apasionado guardián de nuestra historia y de nuestras leyes. Prepárense para un análisis profundo, revelador y sobre todo fundamental para entender el camino que se abre ante nosotros, porque hoy, queridos oyentes, no solo escucharemos sobre la reforma constitucional, sino que también vamos a participar activamente en el debate que podría dar forma a la República Dominicana del mañana, la República Dominicana que le vamos a dejar a nuestros hijos. Quédense con nosotros, porque el futuro de nuestra nación está en juego y ustedes son parte esencial de esta conversación histórica. Vamos a darle un fuerte abrazo de bienvenida a nuestro invitado Alcides Díaz Batista. Bienvenido, Alcides. Tremenda presentación. Yo quiero agradecer a Blanca, que está en la madre patria, pues como esas palabras que pone, que no me la merezco, yo apenas soy, como digo, la pulguita del perro, que a veces lo pongo a rascarse, tú sabes, pero la pulguita del perro. Así que me agrada mucho la oportunidad de poder hablar de nuevo con los oyentes de este importante programa, que verdaderamente se hace con ese sentido de pueblo, con ese sentido patrio, con ese sentido de poner a las personas en perspectiva de lo que es nuestro futuro, de lo que es nuestra convivencia nacional. Así que gracias por el formato de la entrada, fue bellísimo. Bien, gracias, Alcides, la producción esmerándose. Bueno, entonces tenemos hoy tenemos aquí, y nosotros hace un tiempo lo hemos hablado, pero que hace tiempo que no hablamos un poquito sobre esto, para la gente que nos escucha. Tú que te has dedicado tu vida a la historia y el estudio y a la investigación en este país, quisiéramos saber, antes de empezar y antes de entrar en el tema, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo, especialmente en un país con una historia tan rica como la República Dominicana, pero con tan pocas personas que aparentemente no tienen interés en esta historia rica? Mira, es una pregunta interesante porque verdaderamente en mi yo personal de hoy siento que hay un problema existencial, que es que conociendo la historia de la fundación y de la formación y el desarrollo de nuestro país, hemos visto con pena que
verdaderamente los valores con los cuales se fundó la República y por lo cual se habló de tener independencia y de ser una patria, o sea, solidaria, amiga, protectora y todo eso. Hemos visto que en la política, que es lo que producen los gobiernos para gobernar la República, han incursionado una serie de personas que se le olvidaron totalmente ese pensamiento de libertad, de democracia, de salud para la patria. Entonces, hoy vemos que tenemos que continuar con lo que tenemos y agradecer lo bueno y combatir lo malo si está dentro de las posibilidades, porque existen males, por ejemplo, como el sistema, como son la proliferación de las drogas, que no solamente es un problema en su uso, porque destruye, sino también en quien la promueve, porque son también destructivos. A veces alguien hace un comentario sobre este tipo de acción y termina inclusive en una calle cualquiera o algo por el estilo. Entonces, todas esas cosas dan pena de uno conocer a través del tiempo, cómo se fue fundando la República, cómo se dio la sangre, corrió la sangre y todos los honores que se pusieron en posición. Hoy esos valores como que si existen, a muchos no le importa. Muy interesantísimo trabajo que realizan desde la fundación y que esperamos que siga teniendo éxito y que siga proyectando más propuestas y que tengan buena acogida. Entrando un poquito ya en materia de lo que hoy nos convoca, una de las principales propuestas al CIDE que se le quiere hacer a la reforma de la Constitución es garantizar la independencia del Ministerio Público, y queremos saber cómo esto puede impactar al ciudadano común y qué ventajas traería en términos de justicia. Mira, existen frases populares y dicen, por ejemplo, esta con la cual yo voy a iniciar para hablar sobre este tema: con la boca es un mamey. Eso quiere decir que una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Entonces, decir una cosa que va a ayudar el Ministerio Público, la enfermedad del Ministerio Público no es el Ministerio Público en sí, es la acción del Ministerio Público en los pueblos de la República. Nosotros tenemos, por ejemplo, se dice que la procuradora Miriam Germán es una mujer, libre de acción, o sea, que no entra en componenda con ningún poder del Estado ni situaciones. Pero eso no es suficiente, porque cada vez que usted va a un juzgado y va a tratar un tema, allí se venden, allí cuando usted viene a ver, usted es el acusado y termina acusador, o al revés, producto de lo que se mueva dentro de ese juzgado. Entonces eso no puede ser justicia. Eso no puede decir que nosotros vamos a cambiar la justicia porque se ponga una persona como procurador que proyecte una fuerza diferente y una libertad para que verdaderamente la justicia esté bien representada. Eso no arregla, porque nosotros hemos tenido acciones y, por ejemplo, hemos podido ver que ahora mismo está el caso en la justicia que tiene que ver con el ex procurador Jean Alain, y que dijeron todas las barbaridades del mundo, pero al final de la jornada terminan diciendo que todas esas barbaridades del mundo, la pena que le toque ese señor por haber hecho todo lo que ellos dicen que hicieron. Eso no quiere decir que sea verdadera o no, pero por decir todo eso, lo que le toca entonces es ir a su casa con en un arresto domiciliario, cuando hay millones, miles de millones de dinero del país, del pueblo, que fueron usados o fueron malversados o algo por el estilo. Entonces, eso no puede ser una justicia que llame verdaderamente a reflexión, porque no va a funcionar, aunque tengamos el procurador. Es más, mire, nosotros podemos traer a Jesucristo como procurador y todos los jueces, solamente Jesucristo va a estar libre de culpa.
y todos los jueces van a verificarse totalmente corruptos y verdaderamente entrando en todas componendas para justificar, o sea, su voluntad económica, de pensamiento, de lo que sea. Usted opone o usted está preso, aunque usted sea el que verdaderamente ha sido el que ha ido a buscar libertad. Termina así. Entonces esa justicia, eso no nos puede dar, eso no nos va a dar. Y eso no es ninguna seguridad ciudadana de que la justicia va a ser representada. Sin embargo, no sé si vamos a hablar en algún momento sobre el asunto de lo que es la nueva constitución y todo ese tipo de cosas. Sí hay dentro de esa constitución cosas buenas y cosas que verdaderamente no son tan buenas. Así que el Ministerio Público, por poner a una persona, o sea, como para representarla, para fortalecerla o para blindarla, eso no justifica que la justicia va a ser usada a favor del que verdaderamente tiene que recibir la bonanza de esa acción. Sí, verdaderamente hacen falta muchos cambios más que nombres en diferentes puestos, porque estamos hablando de un sistema que está completamente a la merced de muchas cuestiones y que hay mucha gente buscándosela por ahí y que va a encontrar siempre a alguien que quiera ofrecer algún tipo de componenda para poder resolver su situación. Otro asunto que quisiéramos hablar contigo, Alcides, es sobre que en este proyecto se está planteando unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales para el año 2032. Esto sabemos que puede ser un impacto positivo desde cierto punto de vista, pero nos gustaría saber cómo tú crees que esto beneficia esta medida al sistema democrático y a las votaciones, a los votantes, a las personas que van a ejercer su derecho al voto. Mira, es bueno que esa pregunta haya surgido porque ahora mismo se presenta en el Senado de la República o en la comisión bicameral que va a comenzar a trabajar los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Y eso de antemano es un error. No, yo entiendo que nosotros los dominicanos nos gusta, nos encanta inventar. Por tanto, yo pienso que lo mejor que puede hacer tanto el Estado como la República en sí es sentir la paz que ha habido después de un proceso electoral. Y entonces esa junta electoral que existe ahora debiera ser mantenida sin discusión ninguna, porque demostró que pudo hacerlo con una sangre fría impactante, donde todas las cosas que pasaron no dejaron trauma. Siempre en las elecciones alguien dice, me quitaron la cosa, pero esos son peleas de momento. Pero en el término general, este país nunca había tenido unas elecciones tan lindas, tan bien organizadas, tan bien propuestas como las tuvimos. Entonces, discutir ahora de quitar a gente que lo hizo bien para no saber a quién poner, eso es un error. Eso es un error hasta intencional, si se quiere decir. Pero como nosotros siempre vivimos haciendo cambios, buscando cosas, cuando venimos a ver nos metemos en situaciones como las elecciones anteriores, que de momento se armó un desastre en los aspectos electorales y sin más ni más, el presidente de la Junta decidió hacer una nueva elección que le costó 14,000 millones de pesos al Estado Dominicano. Entonces esas cosas pueden ser buenas, pero lo que a nosotros nos asegura es que esa Junta ha sido eficientemente trabajada y ha hecho un buen trabajo. Referente a eso ahora, puedo decirte que con lo que se está hablando de la unificación de las elecciones o algo por el estilo, yo he escuchado precisamente hoy el ex miembro de la Junta Central Electoral, Olivares, ha dicho que hacer las elecciones, o sea, separadas, pudiera ser, o sea, juntas separadas, es un problema que trae desconcierto porque no se sabe.
Sin embargo, él piensa que se haga cada 2 años. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con mi hermano amigo Olivares, porque sencillamente el país no puede vivir todos los días en política, y hacer elecciones cada 2 años es vivir en una política constante, y eso hace que el pueblo se desespere y cualquier cosa pueda suceder. Ahora, yo entiendo que no se gasta absolutamente nada, ni se traumatiza nada en que las elecciones se puedan hacer el mismo día, pero separadas. Eso quiere decir que cuando usted tiene en un sistema electoral nacional, usted tiene la parte del Estado Dominicano, o sea, del presidente, la vicepresidente. Usted tiene un equipo que no tiene nada que ver con lo otro, sino que cuando ese voto se da, usted contabiliza ese voto. Cuando vamos a la parte legislativa, ese otro equipo que está ahí, que no tiene nada que ver con juntarse con el otro, pero que están en el mismo lugar, recibe el voto legislativo y asimismo vuelve y recibe el voto municipal, tanto en la parte municipal como en la parte distrital. Eso no tiene un problema para ejercerse. Y al mismo tiempo, porque si tú o ustedes están en una mesa tratando el tema, estamos juntos en un sitio, pero lo que les corresponde a ustedes es la parte presidencial y a mí me toca la parte legislativa, eso puede suceder sin ningún problema, y lo único que hemos hecho es gastar menos dinero, usar menos personal, porque cada vez que se hace una elección cual sea, se monta una parafernalia increíble, inclusive militares y una cosa increíble, y desde ahí se puede mejorar la cantidad de los gastos electorales. Entonces, yo entiendo que se pueden hacer el mismo día, pero aparte cada quien. Ahora, aquí se va a seguir hablando de que se puede hacer un mes después, y eso es una tontería, porque eso quiere decir que nosotros vamos a continuar en la misma lucha de que ahora, y además, el que ganó la presidencia un mes después va a ganar los otros escaños, porque ya la ganó ahí. Ahora, nadie sabe si se está haciendo el mismo día, quién es quién, y eso no va a incidir en que el pueblo vote por candidatos especiales, porque el presidente ganó y ya todo el mundo hay que votar por la gente del presidente, o así, o en viceversa. Juntas, pero separadas, es lo que yo entiendo que le debe ser de mayor salud y de mayor economía también al pueblo dominicano. Es lo que llamaríamos juntos, pero no revueltos. Ajá. Bueno, otra de las propuestas que se ha presentado con esta reforma constitucional es buscar reducir el número de diputados en la Cámara Baja. Entonces, ¿crees tú que esta reducción podría afectar la representación de ciertas regiones o de ciertos sectores del país si se realiza esta reducción? Sí. Recuerda que en este país se hizo una división territorial que ha afectado totalmente el proceso electoral dominicano. Y todavía hemos visto cómo gente han querido convertir, por ejemplo, Santo Domingo Este, convertirlo en una provincia. Eso quiere decir que de momento tendríamos 5 municipios, que pudiéramos tener 5 provincias más si dejamos a los legisladores. Ahora, lo que pide el presidente tiene sentido hasta el grado de que verdaderamente eso puede funcionar, pero usted no puede pedirle a los diputados que le van a quitar 80 o 100 diputados, o sea, y se van a hacer el harakiri ellos mismos, diciendo que ahora no van a tener 50, 80 o la cantidad de escaños que tienen en la actualidad, porque verdaderamente la gran cantidad de políticos dominicanos no tienen el mínimo interés de que su gestión sea a favor del pueblo. Siempre termina siendo a favor de sus bolsillos. Entonces, no le puede pedir al presidente, y eso ha creado ahora mismo el problema de que el Poder Ejecutivo ha tenido que ir a negociar con su propio diputado, no con los diputados de la oposición, sino con su propio diputado, porque sus propios diputados han dicho que para aprobar esa reforma están dispuestos solamente a ceder 20 escaños,
no lo que está pidiendo el presidente. Eso quiere decir que eso se le ha convertido al presidente en un problema, porque inclusive demuestra que en su propio partido no tiene el liderazgo que dice tener, porque ahora los diputados no están dispuestos a ceder la cantidad que está pidiendo el presidente para hacer la enmienda a esa nueva constitución. Entonces, eso está trayendo ahora mismo, ahora, en este mismo momento, está trayendo grandes discusiones, porque la Cámara de Diputados, que quien afecta grandemente esa decisión del Poder Ejecutivo, no está de acuerdo, no quiere ceder, porque cada vez que ceda, un grupo de los que están ahí van a tener que decidir y entregar sus curules porque ya no van a estar. Entonces eso quiere decir que usted lo que está mandando es a que la gente que lo apoya a usted se haga el harakiri. Y yo te pregunto, ¿cuál es la acción segunda de que las personas se sacrifiquen, entienden ellos, a ese nivel para que después entonces ellos queden ganando algo por el estilo, porque nadie da nada por nada? O sea que eso es un problema que ahora mismo el mismo presidente ha tenido que ir al frente y discutir con los legisladores de su partido, demostrando esa acción, que él no domina a los legisladores de su partido, para entonces ir a negociar con ellos. El problema es que más que dominio también es que le está dando donde más le duele, como tú dices. O sea, tú no sabes si tú te estás trabajando para que en el próximo cuatrenio no tener trabajo. Entonces, claro, entiendo que va a estar complicado que el presidente logre esta parte. Lo que yo entiendo que debería hacer el Estado, esa es mi percepción, es que puedan bloquear la creación de nuevas provincias y más ampliación de diputados. Que eso tal vez sí lo pueda lograr el presidente, porque ya vemos que en cualquier momento, de cualquier circunstancia, se quiere crear un municipio, se quiere crear una provincia en el país, y ya el país no aguanta más provincia ni aguanta más municipios. Entonces yo entiendo que debe de frenarse o cambiar también la ley electoral, donde le pone una curul por el X cantidad de personas en esa Existe, la ley dice que cada 25,000 habitantes le corresponde un diputado. Por eso decimos que hay 10 millones y entonces hay 200 diputados, 198, 200 diputados. Ahora bien, la representación internacional en la Cámara de Diputados es algo que hay que valorarlo. ¿Por qué? Porque cada representante de la diáspora, vamos a hablar de España, tres representantes, y esos 3 representantes vienen aquí, pero relativamente, ¿qué cambia? O sea, aquí no ha cambiado nada para el que vive en la diáspora. Aquí solamente lo que ha cambiado es que usted en Navidad puede traer 3 o 4 mil dólares en productos y no paga impuestos, pero usted no tiene aquí una oficina de soporte o de ayuda o de ambientación para que cuando usted quiere venir al país, usted venga aquí y encuentre entonces una entidad que le va a ayudar a decirle en que usted invierte, en que usted puede hacerlo, dónde usted puede vivir, bajo qué condiciones. Eso no existe. Entonces, cuando tú tienes un diputado de la diáspora, lo único que tú le estás dando es a una persona que hace política por allá, le está dando un salario. Pero relativamente el pueblo en sí, los que viven fuera, esos dominicanos que esperan que esos representantes trabajen por ellos, no reciben el beneficio del trabajo que realiza. Entonces, bueno, tal vez el presidente está mirando que quitando a esa gente, que es lo que los diputados están proponiendo, quitar los representantes de la diáspora para que entonces baje ese tipo de acción. Pero al final de la jornada, aquí te dicen, vamos, como dice la propuesta, ahora de juntar las diferentes entidades, y te dicen, vamos a ahorrarnos 25 mil millones. Y yo te pregunto,
en un presupuesto de 1.300.000.000.000 de pesos, ¿qué significa bajarle a ese presupuesto 25.000 millones? ¿Para qué verdaderamente va a servir eso en términos políticos general de la calidad de vida del dominicano? Así que eso es simplemente política de guruses que están sentados en silla, que creen que se la saben todo y que han ido a donde el presidente a decirle al presidente, mire, si usted hace esto y esto y esto funciona, y así por el estilo. Entonces, verdaderamente ese cambio, ese de diputado y ese tipo de cosas, este país tiene demasiados diputados. Este país tiene un grupo de gente que van a roncar ahí a dormirse y a roncar ahí en la Cámara y todo eso. Y no van a su pueblo también porque viven en Santo Domingo, no van nunca a los pueblos que los representan. Entonces todo eso tiene que ver con una gestión electoral, una ley electoral que obligue que el diputado tiene que vivir en su jurisdicción, tiene que trabajar con la gente y todo eso. Y esos cambios tienen que estar validados de eso, o sea, en un complemento general de que esa curul verdaderamente le representa a Pedernales y que ese hombre viva en Pedernales, que no viva en la capital, porque entonces ¿para qué eligió a una persona que esté fuera de su jurisdicción? Entonces, yo entiendo que el presidente tiene un problema de que verdaderamente bajar la cantidad de legisladores. Allá han decidido que están dispuestos los legisladores a apoyar 20, o sea, quitar 20, pero eso no es los 70 que quería el presidente quitar, cambiar. Entonces, esa propuesta se va a quedar en el aire, aunque otras son dignas de discusión en las propuestas presidenciales de lo que se llama lo que es una nueva constitución, un nuevo pacto fundamental que verdaderamente beneficia al pueblo. Alcide, Esa discusión no es. Y hablando precisamente del presidente, queremos preguntarte, porque él ha dicho que esta reforma no tiene fines políticos ni personales. Y viniendo de un presidente que no puede aspirar a la reelección, pues puede ser creíble, aunque hemos tenido la misma circunstancia en otros momentos y se ha provocado una reforma en la Constitución para la reelección presidencial. En este sentido, sí, mira, ¿cómo crees tú que es importante, como dice el presidente, establecer límites en las modificaciones relacionadas con la elección presidencial para el futuro? Mira, definitivamente nosotros hemos tenido intentos de cambiar o de hacer adendum a la Constitución únicamente para permitir que cierto presidente en ejercicio pueda reelegirse más de lo que dice la Constitución. No ha habido ninguna discusión para arreglar la situación de vida del dominicano ni nada de eso. Ahora bien, hay algo importante que se está dando en este momento. Parece real, porque si no es real, entonces el presidente perdería mucho de su prestigio. O sea, parece real que el presidente está diciendo que con estos 2 periodos es suficiente y que respeta el pacto fundamental de que solamente 2 años y no más. Eso quiere decir ¿pero qué trae eso? Eso trae un problema muy serio en un partido que es presidencial y en un país que es presidencial, y en un país que es tremendamente político. Eso quiere decir que cuando le esté llegando el tiempo al presidente de que ya no va a ser presidente y ahora vienen otros candidatos que tienen posibilidades de ganar, el presidente comenzará a tener una soledad en el cual los presidentes inclusive se atrofian en lo personal, porque ya no son importantes, porque ya los funcionarios, su propio funcionario no van a las inauguraciones ni van nada, porque ese presidente ya sale, no le da nada, no tiene con qué negociar ni tiene nada que hacer. Entonces eso quiere decir que en estos momentos el presidente parece todo bien, porque como ya no vuelve, está dispuesto a cambiar ciertas cosas para tener una impronta después que se vaya y el presidente hizo esto, tal o cual cosa, y queda como un presidente
que verdaderamente quiso ayudar o algo por el estilo. Pero él va a comenzar, cuando comienza y se apriete las elecciones, él va a comenzar a encontrar una soledad del cual él no espera ni ha vivido. Esas cosas se mantienen y entonces cuando un presidente dice que no va más, también tiene la ventaja de no caer en banalidades de políticos que yo voy a poner tanto y usted me va a dar tal puesto. El presidente no va a poder hacer eso. Entonces el presidente no va a estar metido en esas formalidades de los políticos, en lo que van a decirle, si usted me da tanto, yo pongo tanto. Si usted me da la cartera tal, yo pongo tanto para la campaña. El presidente no puede comprometerse con esto porque ya no vuelve. Eso quiere decir que su propio partido puede pasar por una situación tan grande que inclusive puede hasta perder las elecciones, porque tiene un presidente en ejercicio que no puede entrar en componenda con políticos ni con nadie, porque él no va a poner su faja para que otro se la defienda y entonces él pueda quedar mal. Eso quiere decir que esa propuesta y esa situación de que el presidente no va más, le crea un problema seriosísimo a los aspirantes políticos, porque el Estado no va a estar al servicio de ellos en el momento de negociaciones. Bueno, aprovechamos la ocasión para darle la bienvenida a aquellos que se suman a esta hora a nuestro programa Educando en Valores, hoy conversando sobre la reforma constitucional y todo lo que conlleva estas propuestas que han salido desde nuestro presidente Luis Abinader y que, bueno, unas entendemos que son beneficiosas, otras quizás no tanto. Es importante que usted, amigo o amiga que nos escucha, pues haga su propio juicio de valores y trata de entender lo que aquí estamos conversando con el señor Alcides Díaz Batista. Y a propósito de la ciudadanía, muchos temen que las reformas, que esta reforma constitucional pueda abrir la puerta a la concentración del poder. ¿Qué medidas se podrían tomar dentro de este proyecto que ayuden a evitar este escenario de concentración de poder? Mira, el presidente de la República tiene una popularidad bien alta referente al tiempo político. Eso le da seguridad a la nación de que como el presidente no tiene aspiraciones de continuar fuera de lo que es la Carta Fundamental, que solamente le da 2 periodos y no más. Eso quiere decir que el presidente asegura la convivencia pacífica nacional y entonces como él no se va a sacrificar poniendo su palabra en manos de otro cuando sabe que la política y la traición duermen al mismo tiempo en la misma cama, eso quiere decir que la República está más cuidada con un presidente que sabe que no vuelve y que no tiene que comprometerse con políticos para que puedan volver al poder y en nombre de él hagan las diabluras que se acostumbran y que nosotros hemos visto en nuestro pueblo. Entonces, verdaderamente, no va a existir nada fuera de lo que es el Estado, el poder del Estado, que se pueda asegurar que si el presidente decide otra cosa, entonces no haya problemas institucionales que entonces demanden de acciones en la sociedad civil o en la oposición, de qué sé yo, marcha, concentraciones, cosas de eso. Pero eso lo único que hace es que se rompe más o menos la paz natural del pueblo para comenzar a pelear por situaciones. Entonces, el presidente tiene ahora mismo el sartén en el mango. Él sabe que lo que él haga va a redundar en la tranquilidad de lo que es el pueblo dominicano. Por tanto, no entiendo qué puede hacer el país. No se pueden crear grupos, porque ustedes han visto y cómo se han formado los grupos. Ustedes dieron a participación ciudadana, que fue un estamento de la sociedad civil que defendía directamente las cosas que más le convenían al pueblo. Sin embargo, usted ve que Participación Ciudadana se convirtió en como si fuera un partido político y usted ha visto inclusive los miembros de Participación Ciudadana que son miembros de funcionarios de este gobierno. O sea, en el camino la defensa del pueblo se cayó para que entonces entraran al tren gubernamental como político cualquiera.
Entonces no importa si se forma el estoy harto o no aguanto más, se me explotaron el cerebro, el nombre que quieran, porque al final de cuentas, la única seguridad que puede tener el país de que las cosas se cumplan, como sea, es el deseo del presidente de la República de no concurrir ni de no ir a violentar la Carta Magna, la Constitución de la República, para un periodo más, porque él sabe que eso no le ha funcionado a ningún gobierno. Desde Hipólito para acá, no le ha funcionado a ningún gobierno. No de Hipólito, desde Leonel para acá. Entonces, como a ninguno, y todos han querido, Hipólito quiso continuar en un segundo periodo, aunque eso fue un asunto así. Leonel ya usted sabe cuántas veces y todavía está ahí con el mismo sentimiento de Balaguer, que hasta el último suspiro yo voy. Está Danilo, que no sé qué hace en el medio, pero está ahí. Entonces, y así por el estilo. O sea, no sueltan, pero verdaderamente, y ratifico esa pregunta de ustedes, que la única garantía que tiene el país en estos momentos es la seguridad de que el presidente ya no va a aspirar más a un periodo presidencial y por tanto la paz pública se va a mantener. Esa es la única opción que puede. Después no hay otra que no puedan crear caos dentro del proceso. Muy interesante esta conversación que vamos sosteniendo en esta noche sobre la reforma constitucional, el proyecto de reforma constitucional que fue enviado al Congreso por el presidente Luis Abinader. Volvemos otra vez, o quiero volver de nuevo con esto de la parte judicial, de la reforma en la parte judicial. Y en la reforma se plantea, como ya hemos hablado, pues cambios de administración en la parte jurídica. Y en el sentido de que, por ejemplo, se plantea que el procurador o procuradora de la República sea elegido en el Consejo de la Magistratura y que también desaparezca su figura al momento de poder también crear los jueces de la Suprema Corte o de las Supremas Cortes, vamos a decir, para hablar de todas las cortes que hay, que tienen el mismo valor que la Suprema Corte hasta cierto punto. Entonces, cada una con su, vamos a decir, su oficio de rigor. Entonces, esto, ¿cómo puede mejorar el acceso a la calidad de la justicia en la República Dominicana? Estos cambios, especialmente el más puntual, que es el del procurador, que es lo que, vamos a decir, lo que tiene, porque lo demás no cambia realmente mucho y ya hemos hablado de que el mal no está en la sábana, pero vamos a cómo esto puede mejorar que el procurador sea elegido de una manera más plural y segundo, que no sea parte de la elección de los jueces. Mira, dentro del momento en que tú hacías la pregunta, el audio se distorsionó un poco, pero yo entiendo correcto en dónde va el hilo de las preguntas que me has hecho. Yo estoy de acuerdo con la propuesta del presidente de la República de que los miembros, o sea, que los jueces sean electos por el pueblo. ¿Por qué? Cuando usted viene, por ejemplo, usted vive en Samaná, pero ¿qué pasa? Que a usted le traen un juez de Manzanillo, un juez que no conoce a nadie en ese pueblo. Y como no conoce a nadie, ahora él se tiene que establecer. Pero que como no conoce a nadie, tampoco le duele lo que esté pasando ahí, porque la justicia hoy no tiene verdaderos justicieros. Lo que tiene son funcionarios que donde van a tratar de hacer su parte económica para ellos saber que cuando lo quiten de ahí, ya ellos quedaron más o menos representados económicamente y algo por el estilo. No tiene la honorabilidad de irse de ahí solamente con su sueldo, sino que van a vender sentencias, van a hacer todo como sucede ahora. Si usted ahora escoge en su pueblo y vota por un abogado
que verdaderamente usted lo ha visto representarse y que tiene una agenda de pueblo para representar justicia, que eso no tiene que ser que él tiene que ser complaciente con nadie, sino que su seriedad le permita que cuando va a tomar justicia haga lo correcto. Y entonces eso le va a ayudar a los pueblos porque las partes ya conocen al individuo y el individuo conoce las partes también. Eso quiere decir que ahí no tiene que entrar componenda. La seriedad del juez, la seriedad del fiscal van a determinar que lo que ha pasado ahí se le va a pasar justicia ciega, o sea que no se va a ir a ningún lado. Como dice la justicia, que tiene una venda puesta porque no conoce a nadie al momento de la aplicación. Para eso no hay que buscar a alguien de otro pueblo. Se puede usar la persona correcta en los pueblos y eso va a ayudar mucho en lo que es el manejo de la justicia, porque si cuando ese juez determine que se convierte en corrupto, eso lo único que lo van a hacer es que la misma gente de ahí, cuando vuelvan las elecciones, van a votar por otro, no van a seguir con una persona que no le ha representado sus intereses como debe hacerlo. Entonces me doy a favor de la acción del presidente cuando dice que los jueces deben ser electos por el pueblo. Eso a muchos no les gusta, pero relativamente eso parece que funciona bien. Ahora, a partir de ahí, nosotros pudiéramos estar viendo que eso va a ser difícil que se logre, producto de que esa acción puede evitar la corrupción, o sea, puede ser menor la corrupción que si el individuo es de casa de los Juan de los Palotes y no le importa que lo manden de ahí porque lo van a mandar a otro lado, que eso es lo que hacen. Te calentaste en este lugar, entonces te levantamos de aquí y te mandamos para otro, pero hasta que se caliente en el otro. O sea, eso no asegura, o sea, una correcta aplicación de la justicia. Eso lo único que hace es que puede seguir siendo una fuente de corrupción cuando alguien en un lado no lo aguantan porque ya se convirtió en todo lo malo que se podía hacer. Ahora el Ministerio Público lo coge y lo manda por otro lado. Entonces estoy de acuerdo con el presidente de que la elección de los jueces sea electo por el pueblo. Eso forma parte de lo que es mi agenda integral de la patria. Y ojalá que así sea. Otra de las cosas que ha planteado el presidente en esta reforma busca consolidar la democracia. ¿Podría explicarnos cómo estos cambios ayudarían a fortalecer las instituciones en el área democrática, las instituciones democráticas? Mira, hay dos cosas que pudieran juntarse con esa pregunta, pero que vamos a dejar que fluyan. En este caso, los políticos dominicanos, aunque en algún momento yo fui político y participé en actividades de ese tipo, pero creo que propuse siempre soluciones al pueblo, no llenarme de ego y decir aquí el que mando soy yo, algo por el estilo. Entonces, ahora bien, eso de que el presidente está pidiendo que la libertad, que esos arreglos van a ayudar a la libertad del pueblo, eso el presidente no lo ha tomado bien en consideración de raciocinio. El presidente no puede decir eso porque el presidente sabe que la libertad del pueblo comienza en la educación y comienza en la boca, en el estómago, en la comida. Y eso da puntos importantes y necesarios para la libertad de la sociedad. No están aseguradas en este país. Aquí los políticos hacen de todo y lo que viven es tapándose uno a otro para poder acumular riqueza, la riqueza del pueblo. Entonces, eso no es verdad, que una constitución tal o cual se haga, eso va a permitir que la democracia se mantenga. La democracia se va a mantener en el mismo sentido de que los políticos crean en ella, porque nosotros tenemos pueblos que han hecho, otros pueblos que han tomado acciones dictatoriales
y que los pueblos lo ven como muy bueno. Llámese El Salvador con Bukele. Entonces, aquí nosotros no estamos haciendo nada a favor para que la democracia sea más o menos representativa. Por tanto, esa tesitura del gobierno de que cambiando una constitución va a tener el pueblo dominicano una mayor libertad, eso no es verdad, porque acaban de hacer una ley, inclusive la ley de esa del DNI, que conflige totalmente con el derecho a la comunicación. O sea, yo no puedo hablar de que tú en algún tiempo te cogiste la vaca, porque entonces tú como funcionario vienes para donde mí y me demandas, aunque te robara la vaca, ahora van a decir que tú no te la robaste, y entonces ahora, como yo no puedo probar que tú te robaste la vaca, porque la vaca hace rato que se la comieron, entonces ahora el que está mal soy yo. Y esa ley hace que si el funcionario cree que ha sido violentado su derecho y tal cosa, él puede demandar. Y a los miembros del cuarto poder, que es el periodismo, no debe haber, como hay reglamento para que usted no pueda irse de boca y hablar más, pero también debe tener libertad. Aquí hay lugares donde usted vaya y usted quiere una información y se la ponen en China. Acaba de llegar un muchachito de México, acaba de bajar al tren sin conocer nada. Él coge su celular y va a grabar, y viene y coge un burro, un policía joven, pero un burro, viene y lo coge y le saca de la macana, como dice él, que fue lo que él se sintió horrorizado. Dice, hasta la macana me la sacó, o sea, que me iba a caer a palo. Entonces, eso no me da a mí el sentido de la libertad, porque ya yo estoy siendo coaccionado. ¿Y cómo tú haces para poder grabar, coger tu celular y grabar al tren que corrió? Tienes que primero ir a una oficina que ellos tienen, solicitarle a esa oficina que tú vas a grabar al tren corriendo, y ellos van ahora a mandar esa información a la oficina general del tren, y el tren lo del tren la van a mandar a la OPRE, y después de la OPRE la información, y el tipo ya se fue de vacaciones, ya no está aquí. Entonces, esas son locuras, que eso no está dentro de lo que es la convivencia pacífica y normal e inteligente de un ser humano. Tenemos muchas reglas que tenemos que revisar, y eso del metro es tema para otro momento, pero realmente debe revisarse porque hay un montón de reglas que la gente no desconoce. No, y que no es un asunto de que no se va a sentar tampoco a leerlo porque son demasiadas reglas. Y que hemos no, visto... y que eso, pero eso conflige con el derecho que tú tienes a la comunicación. O sea, tú no vas a ir a un país donde tú no puedas hablar, donde te van a poner a ti un tigre atrás para que cuando tú digas que la cosa no está buena, vengan y te agarren y te pongan en un avión y te deporten o te metan preso. Tú no vas ahí. Entonces, si nosotros comenzamos a dejar pasar cosas que son inalienables de la democracia, entonces estamos comenzando a convertir el país, sin querer o sin darnos cuenta, en un país dictatorial. Lo que las autoridades tienen que procurar es que no se altere el orden público, que la gente pueda vivir en paz y tranquilidad. Y hay mucha gente que ha hecho filmaciones dentro del metro y no han tenido ningún problema, ni nadie le ha reclamado nada, simplemente porque no son figuras. Y a veces tal vez fue que la persona llamó mucho la atención porque tiene un nivel de fama en Latinoamérica bastante alto. Sí. Pero ya para ir concluyendo, Alcides, muchos dominicanos se preguntan si esta reforma es realmente necesaria en este momento. ¿Qué le dirías tú a aquellos que consideran que no es el momento adecuado para una reforma constitucional? Mira, como estamos llegando al final, y me parece que hay un tema que posiblemente ustedes no lo han tenido en agenda, es el deseo que tiene el presidente de cambiar instituciones y fusionar instituciones. Esa es otra parte que no debiera quedarse fuera del programa, porque es de primer orden y está en la mesa
de todos los programas de televisión, de cosas y todo hablando del mismo tema. Entonces, lo que yo entiendo es que si el presidente, yo no creo en 100% que sea la idea del presidente. El presidente quiere hacer, y la idea principal de él era hacer una constitución blindada que tuviera un espacio, por ejemplo, de tiempo, como decir, y esa constitución no se toca hasta el qué sé yo cuánto, para que todo eso que se puso ahí como derecho del ser humano, o sea, se aplicara y no viniera otro gobierno a decir, vamos a cambiar esto. Y él decía los 2 periodos presidenciales que él dice, pero yo creo que ahí hay mucho más. Lo de ahorrarse 25 mil millones de pesos para hacer un montaje como este, eso no tiene significación. Y el presidente, yo lo respeto mucho, le tengo estimación, pero quien le dijo al presidente que eso es una opción política y de resolver un problema fiscal, eso es una bobería. Así que yo sí, en términos generales, puedo decir, no veo la razón de por qué se está hablando de un cambio a la Constitución de la República, porque aquí los políticos no respetan la Constitución de la República cuando es a favor del pueblo. Solamente la pueden respetar cuando es a favor de ellos. A ellos pueden no ver la Constitución porque se le vale todo. Pero cuando se trata del pueblo, entonces a ellos no les importa eso. Entonces yo creo que el presidente ha sido mal informado en eso, porque verdaderamente el Fondo Monetario Internacional está pidiendo que haya una reforma fiscal que es necesaria y todo eso, y ellos están hablando de que haciendo un levantamiento a la Constitución de la República se van a ahorrar 25 mil millones de pesos, que eso no tiene significación económica en un país como el de nosotros, que tiene un presupuesto como el que tiene. Eso es como un asunto de la tarjeta de los bonos, qué sé yo qué, del gas. Entonces, al final de esto, quiero decir, la propuesta que hay ahora de cambiar, de fusionar la persona, hay cosas que me gustan de esa propuesta del presidente. El presidente ha dicho que el Instituto Agrario va a ser pasado a Agricultura, y yo entiendo que eso vale, porque el Instituto Agrario no tiene razón de ser desde hace muchísimos años, porque en la República Dominicana no existen colonias agrícolas, y el Instituto Agrario se fundó para que las colonias agrícolas pudieran manejarse, y hoy no existe una sola en el país. Por tanto, eso es un adefesio seguir continuando con un grupo de gente ahí que lo único que están haciendo es pasillando y cobrando un salario sin hacer absolutamente nada. Ahora, hay otra del otro lado, que el presidente tiene que tener ojos y pinzas también en la mano para seguir con eso. El presidente está diciendo que la Secretaría de Educación y la Secretaría el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior se van a unir en el Ministerio de Educación, y eso es un error garrafal que el presidente cuando lo proponga y eso se dé y comience a funcionar, se van a dar cuenta que han cometido un sacrilegio con eso. La educación en este país, ese 4% que tiene ahí, es el mayor recurso para cualquier cartera, para cualquier administración. Y sin embargo, nosotros tenemos la peor educación de la región. Entonces, estamos gastando todo el dinero, que es de un 4%, que se pueden usar en cosas solamente para pagar, ahora para huelga, para pagar dinero a maestros que no son capaces de pasar ni un tercer grado de la primaria como maestro. La educación de nosotros es una educación que prácticamente que da vergüenza. Sin embargo, cuando cojan al Ministerio de Educación Superior y lo junten con el de Educación que no funciona, entonces el otro tampoco funciona tanto, pero ahora van a ser dos que no funcionan nada. ¿Dónde van a mandar a toda esa gente? ¿Dónde lo van a poner todos esos empleados que van a quitar? Entonces, muchachos, miren, el presidente se metió en esto, y el presidente tiene un equipo que no parece tener las mejores propuestas.
Sin embargo, el presidente cree a ciencia cierta que va a ayudar, porque el presidente es un hombre bien intencionado. Así que yo espero que en este movimiento el presidente entienda que la Junta Central Electoral debe quedarse tal y como está para no buscar sorpresa en un momento que ha sido tan conflictivo en los eventos electorales en el país. Y segundo, eso de la educación primaria, secundaria, juntarla con la profesional, con la MESI, es un error, y un error que se debe ver de una vez. Así que, muchachos, ya ustedes saben, el pensamiento mío es que yo entiendo que verdaderamente, si el presidente está de acuerdo en que la Constitución se cambie para cerrar lo de las aspiraciones políticas, más tiempo, pero aquí hay que trabajar con otro lado. Aquí hay que trabajar que si el presidente no puede ir más de 2 periodos, ¿por qué el senador va a 40 periodos? ¿Por qué aquí hay personas? Darío Silverio de Santiago tuvo casi 40 años siendo diputado. Entonces la ley debe ser para uno y no para otro. Se debe legislar que todo el mundo es 2 periodos y se fue a su casa y le da participación a otro. Entonces, esa parte sí es salud de la patria, perdón. Así que, muchachos, yo pienso que este día ha sido bastante... Intenso, ¿verdad? El tema de esta reforma a la Constitución. Pero antes de irnos, nos gustaría, Alcides, si pudiera resumir en una frase el impacto que esta reforma tendría en la República Dominicana, ¿cuál sería? Una frase. ¿Cómo te digo? Una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Bueno, ahí está la frase de Alcides, así que para buen entendedor, bueno, Alcides, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Te queremos dar las gracias por atender siempre a nuestro llamado y las inquietudes que tiene la audiencia. Y a ustedes que nos escuchan, pues nosotros siempre le damos las gracias por prestarnos su tiempo y su atención. Así que será para una próxima. Bye, bye. Así sea. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.